La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, viernes de salud. Y hoy nos acompaña la doctora Ángela Araujo. Ella es neumóloga, internista y esta es una época del año donde el frito hace que uno le dé gripe, le dé influenza, le dé muchísimas cosas. Le dé neumonía, de todo. etcétera. Buenos días, Buenos días, doctora. doctora. Buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Yo sé que usted, su principal especialidad es el asma. Así es. Y muchos dominicanos, yo tengo una hermana que no puede estar cerca de un gato porque de que le da asma. Siempre se habla que el asma es un tema alérgico. Realmente, ¿cuál es el origen del asma? Pero además, tengo entendido que hay diferentes tipos de asma. Sí, así es. Y diferentes manifestaciones. Ayúdanos a entender. Así es. El asma es básicamente una enfermedad inflamatoria de la cubierta de la vía aérea. Los bronquios están cubiertos por una capa interna que se llama mucosa, y esa mucosa generalmente se afecta o se inflama, se edematiza. Y esa inflamación se presenta de manera persistente en el paciente asmático. Para que me entiendan, es como una especie de bronquitis crónica que no mejora. Obviamente esa inflamación va a estar dada por estímulos tanto internos del paciente como la genética, que juega mucho, tiene un papel preponderante. Por eso dicen, si papá, mamá es asmático, generalmente el hijo puede salir asmático. Y hay otros factores como los factores alérgicos, exposiciones, pacientes que no han sido asmáticos, pero que con exposiciones laborales, a pelusa, a madera, pueden presentar y pueden ser asmáticos en el tiempo. Es decir, que algunas personas pueden ser asmáticas de nacimiento y otra en el camino puede que le dé asma. Así es, así es. Pero siempre por un motivo alérgico. Generalmente por un factor que va a estimular o a inflamar la vía aérea. Y entonces, si el motivo es alérgico, ¿el tratamiento es con antialérgicos? Se utilizan antialérgicos, se utilizan medicamentos antihistamínicos, antileucotrienos, pero además de trabajar con la parte alérgica, hay que tratar obligatoriamente la inflamación. Por eso, siempre debemos de utilizar antiinflamatorios, que en el caso nuestro utilizamos medicamentos antiinflamatorios que van directo a la vía aérea, evitando los efectos secundarios que tienen los antiinflamatorios de tipo sistémico. Como los llamados, la Dexona, lo que son... Cortisona. Decir que este no va al cuerpo entero, sino que va exclusivamente a la vía directamente a la vía aérea. Evitamos los efectos secundarios como cuáles, el uso a largo plazo, porque esta es una patología a largo plazo, el uso a largo plazo de medicamentos antiinflamatorios vía oral o sistémico va a producir manifestaciones como son cataratas, alteraciones a nivel diabetes mellitus, claro que sí, alteraciones a nivel de la glándula suprarrenal, y con el uso de medicamentos inhalados evitamos todos esos efectos secundarios y manejamos el pulmón solamente. Es decir que es correcto, perdón, esa gente que yo veo que andan con el aparatico ese, que la cada bombita. rato, ¿cómo que se llama? Una bombita. No, doctora, el inhalador o el inhalador. Exactamente. Yo conozco, yo tengo amigos que usted lo ve cada rato hace pat, pat. Eso no hace, eso no hace. No es correcto, porque hay un asunto, y quizá eso ha, disculpa la palabra, satanizado el uso de los inhaladores. El paciente que generalmente está controlado con un buen inhalador, con un buen antiinflamatorio inhalado, no está usando constantemente el medicamento. Estos pacientes que vemos en la calle, que lo utilizan de manera, digamos, repetitiva, generalmente utilizan medicamentos de tipo broncodilatadores de rápida acción, como son el salbutamol o el albuterol, el ipratropium, pero nos obviamos, y ahí está el problema. El obviar el uso de los antiinflamatorios hace que el asma esté mal controlada. Y ahí llegamos a lo que son esa asma, así mismo como digo, mal controlada, esa asma de difícil control, como nosotros lo llamamos, y pudiesen llegar a asma grave. Ok.
¿Qué tan grave es el asma y si requiere un tratamiento continuo o es atendible solamente cuando ocurren las llamadas, aquí por favor, la llamada crisis de asma? Mira, yo le digo a mis pacientes, el asma debe de ser valorada y evaluada por un facultativo. ¿Por qué? Porque el asma tiene diferentes estadios. Hay pacientes con asma leve, hay pacientes con asma moderada, hay pacientes con asma severa. Entonces, el paciente debe de ser valorado porque dependiendo del escalón en donde el paciente esté, va a recibir tratamiento. Pudiésemos tener pacientes que utilicen medicamentos solamente en exacerbaciones o en los momentos en los cuales haga crisis, que no deben de ser frecuentes. Te estoy hablando de pacientes que pueden presentar una crisis cada 2, 3 meses. Ese paciente se deja con un medicamento para salvar esos momentos. Ahora, el paciente que esté presentando crisis constantes, que durante una semana tenga que utilizar su inhalador de rescate más de 3 veces, es un medicamento que es un paciente que obligatoriamente tendrá que utilizar medicamentos antiinflamatorios durante un tiempo. Y ahí está la bondad del tratamiento con el asma. El asma no se cura, el asma es una patología crónica, pero el asma tiene control. Y en el momento que nosotros podemos controlar el medicamento, el paciente, en ese momento pudiésemos decalar los medicamentos y hacer este jueguito de subir y bajar dependiendo de la condición del paciente. Y en el caso de que el asma debute en un adulto mayor, que tenga quizás ya una enfermedad subyacente, ¿el tratamiento es diferente en esos casos? Pudiese ser diferente dependiendo de la patología subyacente. Por ejemplo, pacientes con cardiopatías o enfermedades del corazón, debemos de utilizar medicamentos que no exacerben la parte cardíaca, por lo que vamos a tomar un grupo de medicamentos que sean menos taquicardizantes, enfatizar en la parte inflamatoria, etcétera. Doctora, ¿qué es el asma eosinofílica? Bueno, el asma eosinofílica es un tipo de asma que va a afectar generalmente a adultos mayores o el asma de inicio tardío. El eosinófilo es una célula o es un tipo de glóbulo blanco que lo vamos a encontrar en los procesos inflamatorios, ya sea de vía aérea superior o vía aérea inferior. Y lamentablemente tiene una connotación importante porque ese eosinófilo llega a la vía aérea inferior, coloniza lo que es la mucosa bronquial y hace un efecto inflamatorio mucho mayor. Al hacer un efecto inflamatorio mayor, el paciente va a estar presentando manifestaciones más severas en los síntomas de asma. Pero ya hay tratamientos para eso, ¿no? Sí. Tenemos tratamientos para el asma eosinofílica. En nuestro país tenemos un nuevo biológico que su nombre es benralizumab y se utiliza... Repítalo, doctora, para que la gente... Sí, es un nuevo biológico que se llama benralizumab y se utiliza... Benralizumab. Exactamente. Se utiliza en los pacientes con asma eosinofílica severa. Ahora, doctora, no todos los asmas, todos los tipos, dan la misma sintomatología. Hay personas que tienen como un pitico que suena y que uno está cerca de la persona y oye como que cuando respira algo le suena por dentro de sus pulmones y otros pacientes no. Entonces, ¿cómo diferenciar eso y cuándo hay que acudir a un especialista? Mira, generalmente los síntomas o el síntoma más común en el paciente asmático es el síntoma de las sibilancias o los pititos. A veces los pacientes refieren, doctora, yo siento como un gatito al lado mío y soy yo que estoy respirando. Ese es el síntoma más preponderante, pero tenemos otros síntomas, ¿como cuáles? Tos persistente, dificultad para respirar, fatiga al realizar actividades y las sibilancias. Entonces, el paciente que tenga constantemente estos síntomas debería llegar a la consulta de un neumólogo
para ser valorado y realizar las pruebas necesarias para el diagnóstico del asma. ¿Cuáles pruebas? La espirometría, que es una prueba fácil y sencilla que hacemos inmediatamente en el consultorio y podemos valorar. Explíquenos qué es la espirometría. Bueno, la espirometría es la prueba de función pulmonar por excelencia. Básicamente es una pruebita de esfuerzo en donde medimos la capacidad del pulmón y en el paciente con asma esa capacidad va a estar reducida porque al estar inflamado el bronquio o cerrado, el aire va a entrar y a salir de manera difícil. Y al medir esa parte y ver que tiene respuesta a medicamentos broncodilatadores, hacemos el diagnóstico de asma. Perfecto, interesante. Vamos a hacer una breve pausa con su permiso, doctora, y los amables televidentes, porque todavía nos quedan mucho que conocer acerca del asma y otras afecciones broncopulmonares. Continuamos en este viernes de salud en Telematutino 11 conversando con la doctora Ángela Elizabeth Araujo. Ella es neumóloga. Doctora, nos recordaba una del auditorio aquí del estudio de que antes se llamaba al asma el pecho apretado. Y mucha gente dice, ese sufre de pecho apretado. Entonces, está eso y está también la neumonía. Entonces, como que la diferencia y si se combinan y la gravedad de eso. Sí, digamos que el término pecho apretado es un término muy coloquial, pero que representa la fisiopatología de la enfermedad. O sea, el paciente siente una opresión torácica. ¿Por qué? Porque el aire no entra. Y cuando llega a las consultas te dice, yo siento que no puedo respirar. Entonces no entra porque está inflamado. Porque está inflamado, así es, así es. Y en cuanto a la neumonía, recuerden que las neumonías generalmente son enfermedades infecciosas, o sea, causada por un germen, ya puede ser de tipo bacteriano o viral, y sí, en el paciente asmático va a tener mucha más predisposición a la presentación de enfermedades como son las neumonías. Y más en esta temporada en donde el paciente está expuesto a cambios de temperatura, los mismos virus que rotan en estas temporadas de otoño-invierno. ¿Es un mito o es una realidad que el cambio de temperatura favorece a que le pueda dar un virus a una persona? O No, que le dé es una realidad, porque... Yo tengo un amigo que dice que no coge sereno. Sí, así es. ¿Tú lo conoces? Es una realidad, porque esos mismos cambios se dan a nivel de la vía aérea y el aire frío va a provocar inflamación e irritación de la vía aérea y eso predispone a que entren más fácil los virus y bacterias. Doctora, yo tengo casos en la familia. Por ejemplo, mi hermana era asmática de niña, muy grave. Se curó, nadie sabe con qué, o por lo menos nunca le dio. Con un remedio de esos. Y ya después de adulto mayor, llevaron un gato a la casa y le dio un ataque. Pero también yo tengo hijos que eran asmáticos de niños y después ya como adultos lo superaron y uno no sabe con qué se superó. Alguien te dice, no, es que con el desarrollo lo superan. Es decir, realmente se cura y es verdad que se cura así solo. No, aquí pasa un punto. Generalmente el niño puede tener un sistema respiratorio poco desarrollado. Generalmente el niño alcanza el desarrollo de su sistema respiratorio a la edad de 8 años a 10 años. Y durante esos años el paciente, el bebé o el niño puede presentar lo que llamamos sibilancias de la infancia. Ahora, el niño que posterior a esa edad continúa presentando síntomas, entonces puede y es más candidato a lo que es el diagnóstico de asma. Obviamente aquí entra también los factores, como hablábamos anteriormente, los factores genéticos. Si papá, mamá, abuela es asmático y yo desde pequeño estoy presentando síntomas de asma, muy probablemente el paciente sea asmático. Y también está el asunto de que uno siempre se lo explica. El asma no se cura, se controla. Hay un grupo de pacientes que hace lo que nosotros llamamos remisión, que es el cese de la presentación de síntomas durante periodos que pueden incluir hasta 40 años. Pero esa
ese estímulo inflamatorio Eso generalmente está ahí y puede ser detonado, así como usted dijo, que se detonó con la exposición a un animal, puede ser detonado con exposiciones a pelo de gato, de perro, ácaros de polvo, exposiciones ambientales, humo, cuando tenemos, por ejemplo, estos asuntos a nivel de los vertederos, o la presentación de manifestaciones con exposiciones laborales, con tabaco, entre otros factores. Doctora, mitos o realidades. Tomar bebidas calientes y tomar tisanas con determinadas hierbas, ¿realmente ayuda? Mejora. Ayuda. Y si una bebida caliente tiene, decir, orgánicamente un impacto positivo en la mejoría de pacientes asmáticos y con algunas afecciones en la vía respiratoria alta y baja. En vía respiratoria alta pudiese ayudar un poco y depende del cuadro. Si es un cuadro de congestión nasal, en donde hay mucha mucosidad a nivel de senos paranasales, una bebidita caliente va a ablandar las secreciones y va a ayudar que salga. Pero en casos de infecciones agudas, en la parte de la cronicidad, no. Necesitamos obligatoriamente el uso de antiinflamatorios. Doctora, el paciente asmático o el que tiene debilidad y le da mucha gripe o le da neumonía o le da bronquitis, ¿está prohibido fumar? Sí, claro que sí. El cigarrillo es un estímulo altamente inflamatorio a nivel de la vía aérea y va a inflamar y a reinflamar la vía aérea. Sí tenemos un grupo grande de pacientes asmáticos que fuma y la principal recomendación es que deje el hábito tabáquico. Pero no lo deja. Muchos de ellos no lo dejan. Doctora, mucha gente viaja en esta época del año a países donde hay una temperatura muy distinta a la nuestra, es decir, mucho frío. Las recomendaciones, y si vale ponerse gorro y taparse bien el cuello. Y no coger sereno. Sí. Las recomendaciones para los viajeros en estas fechas es, primero, si el paciente tiene algún tipo de comorbilidad o es un paciente ya adulto, siempre le decimos, estas son épocas de influenza. El paciente tiene que vacunarse. Hay que ponerse la vacuna. Sí, hay que ponerse la vacuna. Yo no me la he puesto este año, primera vez que no me la he puesto. Entonces, hay que ponerse su vacuna de la influenza. Si es un paciente que tiene alguna patología respiratoria como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasia, tiene que tomar las medidas necesarias, continuar el uso de sus medicamentos y sí, cubrirse bien, porque vale. el frío va a predisponer que haya cambios a nivel de la vía aérea y que puedan entrar virus y bacterias. Entonces sí hay que cubrirse, vale. ¿El cubrir incluye mascarilla? Si hay mucho frío, sí, y si estamos en lugares expuestos, en donde hay mucha gente o en donde hay enfermedades, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes respiratorios en la sala de espera, si hay muchas personas, póngase su mascarilla. O si viaja, imagínate. Si viaja también en aviones. Ya uno con COVID-19 como que quedó un poquito traumatizado, pero sí, es válido el uso de mascarilla, aunque sea de las mascarillas simples, en vuelos. ¿Se recomienda llevarse como un botiquín, un kit de emergencia? Sí, para los pacientes respiratorios y a los no respiratorios también. Ese kit de emergencia pudiese incluir cuestiones elementales. Básicas. ¿Qué debe incluir ese kit o ese pequeño botiquín de viaje? Ese pequeño botiquín debe incluir antipiréticos como paracetamol, algún tipo de antialérgicos, cetiricina, levocetiricina, loratadina. Además de eso, incluir medicamentos antitusivos y incluir algún tipo de antiinflamatorio vía oral para dolores de cabeza, entre otros. No recomendamos, por ejemplo, el uso de antibióticos para procesos gripales sin indicación, porque muchos de los procesos respiratorios son procesos autolimitados. Sin embargo, aquí a la gente le encanta autorrecetarse. O el amigo le receta antibiótico y empieza a tomar antibiótico así como si fuera... Sin ningún rigor. Sí, como si fuera una aspirina o fuera un
analgésico. Pero no trata de indicarle. Muchos de los procesos son autolimitados. El paciente generalmente con 3 a 5 días de hidratación, medicamentos de soporte, antipiréticos, antialérgicos puede mejorar. Ahora, si los síntomas no mejoran en 5 días, hay producción de muchas secreciones o esputo, hay fiebre persistente, pues lo correcto es que vaya a la consulta de neumología o de medicina interna y sea visto por un facultativo. La hidratación es importante en todo, pero ¿por qué en este caso específico la hidratación? Porque con los procesos infecciosos se pierde mucho líquido y mucho electrolito. Así es. Esa es la razón. Esa es la razón. Doctora, caray, hemos aprendido muchísimo y yo sé también los amables televidentes. Usted está en Sedimat. Así es. Estamos en los centros en Sedimat para darle el servicio a cada uno de ustedes. También formamos parte de lo que es el Comité de Asma Grave de República Dominicana, en donde trabajamos con los pacientes que, a pesar del tratamiento con asma de manera convencional, no han mejorado. ¿Y hay así pacientes? Sí, claro que sí. En esos pacientes es que utilizamos los medicamentos biológicos. El Benralizumab. Así es, así es. Y como le comentaba, asma eosinofílica hay muchos, pero hay un grupo de pacientes que no terminan mejorando, aunque estemos utilizando los medicamentos, porque la inflamación es muy fuerte. Y en ese grupo de pacientes es que necesitamos la utilización de medicamentos más fuertes, como son los biológicos. Gracias a Dios es un grupo reducido. Generalmente en la población asmática hablamos de un 4 o 5% de los asmáticos que llegan a un asma grave y que necesitan algún tipo de biológico. Hay biológicos para asma alérgica, hay biológicos para asma eosinofílica. Ambos grupos se benefician de utilizar, además de los antiinflamatorios, ese tipo de medicamentos. Magnífica cátedra nos ha dado la doctora Ana Araujo. Muchísimas gracias. Ángela, perdón, muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido, los amables televidentes. Muchísimas gracias. Especialmente los asmáticos. Nos vamos a comerciales, ya solo resta la recta final del Telematutinos.